Estamos de vuelta en ADN Hoy y tal como les anticipábamos, está con nosotros el fiscal Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Hay harto que conversar, fiscal, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en ADN Hoy. Harto que conversar respecto de los casos convenios, los casos de corrupción municipal, pero usted tiene a su cargo también la investigación del accidente del helicóptero en que murió el presidente Piñera. Esta semana se va a cumplir justo un mes. Y es interesante saber en qué van las investigaciones. Ya se nos ha dicho que pueden tomar tiempo. Las primeras luces que tuvimos del accidente y las primeras constataciones fueron las que entregó el Servicio Médico Legal respecto de la causa de muerte del presidente, pero no sabemos y tal vez nos vamos a demorar en saber, ¿no?, qué fue lo que realmente originó y desencadenó los hechos que terminaron tan trágicamente. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Hola, fiscal, buen día. Muy buenos días. Sí, efectivamente es una investigación que lleva la Fiscalía Regional de Los Ríos, en la cual nosotros estamos apoyando desde la Fiscalía Nacional por una instrucción expresa del fiscal nacional Ángel Valencia. Tal como indica usted, ya se van a cumplir 30 días de este lamentable hecho, en la cual el día de hoy, por cierto, es una circunstancia en la cual el Ministerio Público ha hecho ya diversas diligencias. La primera de ellas, por cierto, dice relación con el informe autopsia que todos conocimos en virtud de los exámenes realizados por el Servicio Médico Legal, una asfixia por sumersión, como se estableció y se indicó claramente en el tema. Ahora bien, el día de hoy, con todas las pericias y trabajos que está haciendo la Dirección General de Aeronáutica Civil, son peritajes que hemos señalado claramente técnicos y también muy extensos, tanto de lo específico que cada uno de ellos, es decir, la DGAC va a determinar la causa y origen del siniestro, como también eventuales, en este caso, circunstancias que pueden prevenir accidentes en el futuro. No hay que olvidar aquello que también es muy importante desde el punto de vista aeronáutico, ¿no es así? Ocurre con todos los accidentes aéreos por lo demás. Por cierto, hay campañas de revisemos determinados o cuáles artefactos o piezas, como ocurrió en otras circunstancias. En este puntual, por cierto, se trata de peritajes que están encargados a la DGAC una vez que el helicóptero fue extraído del lago Ranco, ¿no?, trasladado a Santiago. Pudimos ver in situ también, no solo el momento en que fue sacado del agua, sino que también cuando fue ingresado a los hangares de la DGAC, ahora en la comuna de Cerrillos particularmente, donde ya pudimos nuevamente tener contacto con los peritos. Los peritajes en particular, por cierto, que el peritaje de DGAC es un gran peritaje que se nutre de otros peritajes climatológicos, declaraciones estructurales. Por ejemplo, en el caso estructural es muy importante, donde el Ministerio Público no descarta también la colaboración o peritaje o requerimientos de información de carácter internacional. De hecho, ¿del fabricante, por ejemplo? Por cierto, una que cae de Maduro, que dice relación con el fabricante, que es de Robinson Helicopter Company, que dice relación entonces con la estructura, manuales, temas mecánicos de electricidad, que son relevantes al momento de poder abordar una conclusión por parte de la Dirección de Aeronáutica Civil. ¿Y con qué se encontraron con el helicóptero ya observado en seco en el hangar de Cerrillos? Daños, por ejemplo, del helicóptero. Uno, sin perjuicio que esto es materia de la investigación, ¿no? Por cierto, en principio no presenta grandes daños que uno se puede, en el sentido común, ¿no?, imaginar con una caída de un helicóptero en vuelo al lago y posteriormente en el fondo, en este caso el fondo del lago. Uno da a aparentar de que el daño pudiese haber sido mucho mayor. Por cierto que el cuerpo de agua genera también una amortiguación del mismo elemento, ¿no? Pero no presenta grandes daños. Ahora, esos daños que están o no asociados al accidente en cuestión son objeto precisamente del peritaje. Fiscal, ¿y cuál es el rol aquí del Ministerio Público en esta investigación? Estamos hablando de peritajes que pueden durar 8, 10 meses, era lo que usted reportaba incluso inicialmente. El rol de la Fiscalía en una investigación como esta, cuando termina muerto... penal. Que es una investigación penal, efectivamente, cuando termina muerto un expresidente de la República. Mira, acá el Ministerio Público que lo hace investiga hechos que revisten carácter de delito, en primer punto de vista. Claro. No podemos soslayar que respecto a tenemos una persona fallecida y también teníamos en su momento algunas personas lesionadas. Eso genera efectivamente una investigación de carácter penal, así lo dice nuestra legislación, el Código Procesal Penal y por cierto también el Código Aeronáutico. Una vez realizada aquellas, nosotros vamos a determinar si existen o no responsabilidades. Por cierto, si no las hay, que es lo más probable, ¿no?, en el punto de vista de lo que se está investigando, debe existir algún pronunciamiento, desde una situación de un archivo profesional o que los hechos no constituyen delito, pero que tienen que pasar por un tribunal de justicia una vez que el Ministerio Público o la Fiscalía reúna cada uno de esos antecedentes. ¿Y es posible que hubiera responsabilidades penales
de alguien o incluso del piloto que por muerte tendrían que ser sobreseídas, por ejemplo, me pongo en una hipótesis de ese tipo? Todas las hipótesis están abiertas, por cierto hay que ser sumamente prudentes de lo que yo acabo de indicar, no, o el Ministerio Público, mientras no tengan los peritajes a la mano, es una investigación que se encuentra absolutamente amplia y abierta en cuanto a temas de abordar las conclusiones que usted saca, ¿no? Pero para poder abordar esas conclusiones sería temerario de mi parte poder indicar algo así. Estamos conversando con el fiscal Eugenio Campos, el jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Fiscal, hace poco declararon en la Fiscalía, usted fue parte de esas diligencias, varios miembros y ex autoridades también del gobierno en el denominado caso Convenios, ¿no? Lo hizo Miguel Crispi, el jefe del segundo piso de La Moneda, el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y la directora de presupuesto Javiera Martínez. Hemos dicho harto, la Fiscalía en el Norte decidió dividir estas indagatorias, lo que tiene que ver con la causa madre de Democracia Viva, con esto que responde particularmente a una querella del Partido Republicano, que apunta a la falta de control, a la responsabilidad política de estas autoridades. ¿Cuán importante fue esta declaración de estas tres autoridades? Primero que nada, dar cuenta de un estado del arte, ¿no? Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que el estado del arte el día de hoy respecto de investigaciones de convenios, carácter de fundaciones o corporaciones, como coloquialmente lo conocemos, ¿no? Cada una de las regiones tenemos investigaciones de corporaciones y fundaciones. El día de hoy el Eso Ministerio se mantiene Público así. Se mantiene así, exactamente, con alrededor de 60 RUC o causas abiertas respecto de investigaciones de hechos que pueden revestir carácter de delito, y en lo particular abordando aquella que es la madre o no, en definitiva aquella causa que da origen en mes de junio del año 2023 a este tema de casos, convenios, corporaciones, fundaciones, a través de Democracia Viva. Es una investigación que lleva la Fiscalía Regional de Antofagasta. Tal como indica usted, la semana pasada y en los últimos días se han realizado ingentes diligencias sumamente relevantes e importantes, y aquí hago un punto de inflexión, ¿no? El Ministerio Público no se va a privar de citar y cuantas veces sea necesario a cada una de las personas respecto a las cuales debe aportar antecedentes a esta investigación. Una de ellas, por cierto, dice relación con aquellas citaciones que usted nos acaba de mencionar. No me puedo referir a ellas porque se trata de una investigación en curso, pero sí les puedo indicar que fueron diligencias bastante provechosas para el Ministerio Público. Son diligencias respecto a las cuales se pudieron confirmar algunos antecedentes, los cuales nosotros ya disponíamos. Respecto de otras, en definitiva, ver algunas circunstancias que necesitamos todavía seguir trabajando y confirmando algunos datos que los mismos declarantes fueron aportando al mismo desarrollo de la investigación. Raya para la suma, por cierto, soy sumamente prudente, son las primeras de otras más. Ustedes consideren que son investigaciones sumamente extensas. Nos señalamos que acá nacen a través de informes, muchos de ellos de la Contraloría General de la República, que tienen muchas diligencias en terreno, tomas de declaraciones, requerimientos de información, como también informes contables que estamos trabajando con la Policía de Investigaciones de Chile. Y entre ellos, por cierto, se encuentran las declaraciones de aquellas tres personas que usted ha indicado, en razón, entre otras, como esta y otras más, querellas también que particulares u otras instituciones han deducido respecto a estos hechos, por diversos motivos: fraude al fisco, omisiones de denuncia, malversaciones, entre otras, ¿no? Una de ellas, por cierto, es la que usted menciona. Y, fiscal, ¿cómo lee el Ministerio Público la rebaja de la gravedad de las cautelares que pesaban sobre, en este caso, el ex secretario regional ministerial de Vivienda, Contreras, y el ex directivo de Democracia Viva, Andrade? Estas cosas muchas veces se leen como condenas anticipadas, y llega un minuto en que se acumula un periodo de prisión preventiva que lleva mucho a decir, bueno, es que si llegara a haber condena de prisión por los delitos después de un juicio, ya esa condena estaría cumplida con la prisión preventiva. ¿Es ese el caso? ¿Hay que mirarlo desdramatizadamente? ¿O el Ministerio Público tendría que pelear por ese relajo en la cautela? ¿O el Ministerio Público tiene que asumir derechamente que fue una medida cautelar exagerada, por decirlo de alguna manera? Como planteó el tribunal, por Claro. lo demás. No, para nada. Primero que nada, yo creo que es importante de indicar que los delitos que el Ministerio Público, que la Fiscalía investiga, son delitos gravísimos. Son delitos gravísimos que dicen relación con funcionarios públicos por temas de probidad, por temas de fondos estatales. En definitiva, acá está en juego dineros que pertenecen a todas las chilenas y chilenos que tienen por objeto el bien común de cada uno de ellos. Segundo, los delitos por los cuales el Ministerio Público formalizado no son cualquier delito, son delitos funcionarios, son delitos especiales y, como vuelvo a reiterar la palabra, gravísimos. Y cuando hablo de gravísimos, todos tienen penas de crimen. Estamos hablando de penas que sobrepasan los 5 años y un día en el evento de poder, en definitiva, un tribunal acreditarse no por parte del Ministerio Público. Y en eso camino estamos. Cuando a mí me preguntan veces, oiga, la formalización es el principio del fin, ¿no? Hay una investigación previa
que el Ministerio Público va a formalizar y comunica en definitiva que estos son los delitos por los cuales a usted lo voy a estar investigando. Y por cierto, cuando uno pedía medidas cautelares, y para entenderlo de esta forma, es porque tengo que tener antecedentes suficientes que acreditan, al menos en esta etapa procesal, el delito por los cuales formalizo y la calidad, en este caso, de participación. Todos ellos en calidad de autor. Y en eso no hay que perderse, Mauricio. Tanto el juzgado de garantía como los tribunales superiores, como las cortes de apelaciones, ya sea en Antofagasta como en otras que nos ha tocado participar, en todas ha señalado que existen antecedentes serios de la existencia de los delitos, como antecedentes serios de la participación. Cosa distinta es que en medida de sede cautelar, el tribunal va viendo la necesidad o no de la cautela, que es lo que en definitiva pudo moligerar en esta última circunstancia la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. Pero no hay que olvidar, con fuerza indicar, que acá no es que el delito no existió, que la Corte se pronunció porque en la cual la participación de Eugenio Campos no estaba acreditada. No, mantuvo la existencia de antecedentes absolutamente suficientes para los delitos formalizados y la calidad de autores. Ya, es que además muchas veces, fiscal, se ven las cosas en términos relativos porque después del escándalo inicial el tono a veces va cambiando cuando se van conociendo otros hechos. Por ejemplo, en el caso de Democracia Viva, hechos más graves con montos más amplios, montos no devueltos. En el caso de Democracia Viva sí hubo devolución de 300 millones de pesos, lo recordaba ayer anoche en Canal 13 el ex Seremi Contreras. Hubo otros 30 que sí se ejecutaron, otros 100 que están en disputa, en contraste con otros casos de la misma cadena de causas llamadas fundaciones o convenios, o en casos municipales en que los montos son, pero muchas veces superiores. Entonces, a ver, nos perdemos ahí cuando empezamos a comparar montos, porque uno se roba un peso, se roba 1.000, es lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es importante indicar que acá, por ejemplo, solo una figura. Yo soy un empleado público, por tanto, si sustraigo fondos, y estos fondos son de una determinada cantidad, sobrepasa las 400 unidades tributarias mensuales, de alrededor de, por ejemplo, 8 millones de pesos, las penas son de 5 años y un día a 10 años y un día aproximadamente, ¿no? Y por tanto, aquí en definitiva sean 12, 15, 20, 30 o lo que usted indica, la pena sigue siendo la misma o incluso se puede aumentar de acuerdo a la reiteración. Ya, pero el debate es ineludible, fiscal, cuando vemos casos como el de Katy Barriga, por ejemplo, sí, que fue el que generó la mayor discusión durante el verano, porque hablamos de 30.000 millones de pesos de acusaciones muy parecidas, o sea, de delitos igual de graves, y ella está cumpliendo arresto domiciliario, digamos. Claro, 100 democracias vivas. Exactamente. La fiscal, ¿no? Sí, aquí es importante indicar también que es parte algo, incluso de del mismo argumento de la Fiscalía. Sí. Pero aquí es importante indicar algo que a veces se nos ha olvidado. Este tema de la reforma procesal penal que ya tiene más de 20 años y que ya va abandonando la palabra reforma. El Ministerio Público investiga y acusa. Quien resuelve y determina qué cautelares es el Tribunal de Justicia. No hay que olvidar que el Ministerio Público, cada uno de ellos pidió la prisión preventiva por considerar esto un peligro para la seguridad de la sociedad. Y el Ministerio Público al día de hoy tiene la convicción absoluta de que los antecedentes y los elementos para ello estaban. Fiscal, usted mencionaba ya, ¿cuánto nos dijo? 60 RUT distintos investigados. Tenemos alrededor de 60 investigaciones en todas las regiones vinculados a estos casos. Vinculados a convenios y fundaciones. Hablamos de RUT justamente de fundaciones u organizaciones que son las que prestaban supuestamente servicios con fondos fiscales en una cantidad enorme y bien amplia de tipos de programas. Así es, esto nace, yo creo que el Ministerio Público lo hemos indicado con claridad, 2 etapas. Teníamos una primera etapa, diría yo, junio-septiembre de 2023, y una segunda etapa, noviembre de 2023 a la fecha. ¿Por qué digo segunda etapa? Porque en la segunda ya se vienen a afianzar aquellos informes primitivos indicados por la Contraloría General de la República. Llegaron más corporaciones y fundaciones, más de 30 al menos, en alrededor de noviembre del 2023, y por tanto nos encontramos ya en una segunda faceta más ya de carácter investigativa de terreno, si la llamáramos de esa forma. ¿Cómo que se quedó ahí? Esperemos que se quede ahí. Porque ya como que hay un tiempo ya más en régimen, que hasta ahí llegamos por ahora. Por cierto, Mauricio, nosotros indicamos que esta segunda etapa es en aquella que usted indica, y eso llevó que incluso el Ministerio Público tomara decisiones de carácter procesal, como por ejemplo que determinados fiscales regionales se abocaran a determinados fenómenos, como procultura respecto a algún fiscal regional que impacta en 8 regiones del país, y ordenar algunas otras respecto a las cuales ellas estaban realizando diligencia. Estamos conversando con el fiscal, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, aquí en ADN. ¿Procultura de las más grandes en términos de plata? No necesariamente. A ver, todos son temas millonarios, ¿no? Y yo, por favor, hago un paréntesis. En el caso de procultura, uno puede indicar que conforme los informes de carácter público, ¿no?, que la Contraloría General de la República ha
publicado, valga la redundancia, en su página, dice relación entre otros con alrededor de 3.500 millones de pesos aproximadamente en transferencias. Insisto, por favor, hago el paréntesis que eso en materia de investigación, no inmediatamente en este momento ilícitas o no, objeto de investigación. Pero tenemos otras corporaciones y fundaciones con montos millonarios mucho más elevados que el que acabo de indicar. De varios miles de millones. Si usted me lleva al área chica, yo le anticipo quizás a su próxima pregunta, que esa relación nos impacta y nos llama poderosamente la atención de algunas transferencias de GORES que dice relación en el caso de los lagos, en el caso de Araucanía, en el caso de Biobío. Que es donde además hay detenidos. De hecho, permítame complementar mi respuesta anterior hace un par de minutos, cuando decía estamos en una segunda etapa. Porque en esta primera democracia viva y algunas de las primeras corporaciones y fundaciones decían relación con transferencias del mismo, ¿no? ¿Se recuerdan? Sí. Por tanto, el día de hoy, el gran grueso lo tenemos ahora no de transferencias del mismo, sino lo tenemos transferencias de gobiernos regionales. Y eso terminó siendo mucho más grande que lo del MIMBU y por lo demás no se ha entrado en otro tipo de reparticiones del gobierno central. Así es. Solo el MIMBU. O sea, se acotó al Ministerio de Vivienda. MIMBU, GORES, es lo que el Ministerio Público. Pero no otras secretarías regionales de otras carteras, de otros ministerios. Por decirlo. Que también tienen proyectos millonarios, en fin, Fiscal y Campos, programas en ejecución. Usted nos decía recién que el Ministerio Público no se va a privar de citar las veces que sea necesaria a cada una de las personas que puedan aportar en la investigación. Hablábamos de estos 3 personeros de Revolución Democrática, particularmente, que lo hacen por la ampliación de la querella, a propósito del caso de Democracia Viva. Por el caso de Democracia Viva, el ministro de Vivienda, por ejemplo, porque él mismo decía hace unos días, es altamente probable que en las próximas semanas esté citado a declarar como testigo en este caso. ¿Eso va a ocurrir, sí o sí va a ocurrir pronto? ¿Y cuál es el aporte que puede hacer el ministro? ¿Por qué como testigo? Mire, cuando yo señalo que efectivamente acá el Ministerio Público no se priva es porque no lo va a hacer. Y si encuentra uno, vamos a ir por todos. Lo hemos señalado, lo dije también en este programa, en la última entrevista que tuve con ustedes. Y es una cuestión que cae de maduro, ¿no es así? Si yo soy el director de una cartera respecto a la cual está cuestionada con determinadas transferencias, objeto de investigaciones, es razonable y prudente que en definitiva yo debo prestar declaraciones para aportar todos los antecedentes, explicar el contexto, explicar si tuve o no conocimiento. Son cuestiones que entonces, llevándola al área de corporaciones y fundaciones, es una diligencia que obviamente el Ministerio Público debiera realizar. A veces se entiende poco la condición, en testigo o imputado. Pero yo quiero importar 2 cosas. A veces la gente también es importante, la ciudadanía entiende que el Ministerio Público está realizando todos y cada uno de los esfuerzos y diligencias necesarias para esclarecer estos hechos, y lo hemos dado con creces en varias de las regiones del país. Pero sin embargo, los tiempos son distintos, por favor, y ahí los tiempos periodísticos, los tiempos de la ciudadanía y los tiempos procesales son distintos. Entonces el hecho, oye, ¿por qué no citan a Eugenio Campos cuando en definitiva debería ser la primera citación? Pero esa citación para el que el Ministerio Público la realiza tiene que ser útil. Porque a lo mejor Eugenio Campos me va a pintar la cara y me va a decir cosas respecto a las cuales, perdón que lo diga, pero quiero ser súper gráfico en ello, que usted tiene que nutrirse. De hecho, cuando prepara una entrevista, vamos dando cuenta de los fundamentos que le vamos a preguntar o no, y en realidad en esto pasa lo mismo en materias investigativas. Entonces la Fiscalía tiene que nutrirse de diversos antecedentes para que esa diligencia en el momento sea la más útil posible. Ya, eso que usted nos responde ahí, fiscal Campos, es justamente lo que nos hace recordar cómo en su minuto, creo que usted mismo le preguntábamos, a ver por qué en casos de corrupción municipal se demoran tanto en actuar, por ejemplo, con el exalcalde Torrealba, cuya presunta acción delictual en la Municipalidad de Vitacura ya era de público conocimiento por semanas y semanas y meses, y no había resoluciones ni se sabía de medidas que se hubieran tomado, y bueno, después llegaron esas medidas y llegó la prisión preventiva incluso, y se supieron más antecedentes. En ese mismo espíritu, ¿cuál es el estado de cosas con los casos de mayor connotación de la corrupción municipal? Porque también frente a casos como el de Vitacura, que además dejó como en el pasado lo que en algún minuto fue escándalo nacional en Santiago, Sierra-Bella. Se sumó lo de Las Condes, que aparece como, además de más múltiples aristas, porque hay varios casos ahí, con tesorería, con las horas extras, con licitaciones, en fin. Después vino el caso que estalló públicamente con toda la formalización de cargos ahí en el caso Katy Barriga. Más recientemente hemos tenido noticias también de magnitudes que ya se empiezan a comparar, ¿no? Lo de Katy Barriga era sobre 30.000 millones de pesos. En el caso de San Bernardo, sobre 20.000 millones de pesos. O sea, son casos mucho más grandes que todos los casos convenios en una pura municipalidad, donde los mayores responsables además son los
a esta altura ya exalcalde de esas comunas. Mauricio, ni siquiera que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Cada una de las municipalidades son las que tengo anotadas acá. Mire. Precisamente, tanto Maipú, San Bernardo, Vitacura, Puerto Montt, puede ser eso, ¿no? Las Condes, entonces, que son objeto de formalización, o sea, son objeto, mejor dicho, de investigaciones por parte del Ministerio Público, muchas de ellas ya formalizadas, ¿no? Pero un dato importante, más bien importante y más que importante, preocupante, ¿no? El Ministerio Público lleva más de 642 investigaciones respecto de municipalidades a nivel nacional. 642. Y de esas 642 que hemos señalado... O sea, como el doble del número de comunas, que son 340 y tanto. El fiscal nacional nos ha encomendado, cuando ingresó a su mandato Ángel Valencia, un catastro completo de las investigaciones más relevantes a nivel nacional de municipalidades. Quitar nuestro foco hasta junio del 2023, y ya tenemos 2 focos, corporaciones y fundaciones, pensiones de gracia, bueno, y otras cosas más, ¿no? Por cierto, cientos de cosas más. Y, sin embargo, nos permite dar cuenta de que tenemos investigaciones relevantes, 642 a nivel nacional, de Erika Magallanes, y respecto a las cuales tenemos una coordinación importante con el Consejo de Defensa del Estado para la recuperación de dineros que pertenecen al fisco. Y usted mencionaba Maipú y San Bernardo, quiero sentarme ahí. Precisamente dentro del mandato del fiscal Ángel Valencia, el fiscal nacional, nos encomendó preocupación respecto a las municipalidades. Eso es ahí que efectivamente se nombró un cuerpo especializado de fiscales, una fiscalía de alta complejidad, la Fiscalía Regional Oriente, que está abocada precisamente a la seriedad de investigación de las municipalidades de Maipú y San Bernardo. Pero no se trata de cualquier periodo, ¿no? No estamos hablando de 2021-2022, respecto a los cuales uno podría hacer corporaciones y fundaciones. Estamos hablando de varios años. En el caso de Maipú, varios años. En el caso de San Bernardo. Y por tanto, sucesivos ejercicios de las mismas... Sucesivos ejercicios respecto a los cuales efectivamente nos lleva a tener un cúmulo de antecedentes bastante avanzado. Ya va la investigación de Maipú y bastante avanzado ya vamos en la investigación respecto de San Bernardo. En el caso de Santiago Sierra-Villa, novedades. Aquí efectivamente Patricio Cooper, ahora fiscal regional de Coquimbo Serena, es que en definitiva se va a quedar con la investigación específica de la Municipalidad de Santiago y Sierra-Villa, respecto del cual ya tiene diversas diligencias investigativas por doquier, ¿no? De aquellos peritajes, entre otros, de los corredores de propiedades, que son cuestiones que nosotros estamos indicando. Fiscal, yo sé que usted no nos puede entregar detalles, pero ¿qué significa está bastante avanzado? En términos generales, si usted quiere. Y prontamente podemos tomar decisiones de carácter procesal. Formalizaciones de cargo. Entre otros, yo quisiera, por favor, decisiones de carácter procesual que son relevantes en materia de investigación. Ya, y lo otro, a propósito que Mauricio le mencionaba, porque es uno de los casos más como simbólicos, si se quiere, ¿no? Lo del alcalde de Torrealba, lo conversábamos en algún momento acá, esto como esta especie como de acuerdo con la Fiscalía a propósito de la nueva información que entrega el ex alcalde de Vitacura. ¿Qué significa? Porque para la opinión pública puede terminar leído, efectivamente cumplió varios meses de prisión preventiva, y ahí está la discusión de si la prisión preventiva es condena o no es condena, no lo es. Pero de todas maneras un acuerdo en estas circunstancias, si es que se puede decir acuerdo, eso es lo primero, ¿es porque va a ser más blanda la mano de la justicia con Torrealba? ¿Es porque va a terminar cumpliendo penas alternativas, como vimos en otros casos de corrupción? Cuando se supo la noticia, claro. lo transparentamos. ¿No? A ver, ¿puede significar esto un juicio abreviado y una salida alternativa? Yo creo que tomar esas decisiones el día de hoy de la forma que ustedes nos preguntan es demasiado prematuro. Es una investigación todavía que se encuentra abierta. Cuando digo yo abierta es que hay un plazo judicial que todavía no vence, con diversas diligencias de investigación, y cuando yo hago un plazo judicial abierto con diligencias de investigaciones, yo no puedo cerrarme que existan personas nuevamente formalizadas, ¿no? O pueden agregarse otros hechos a los respecto de los cuales yo puedo investigar. Por eso es que tengo este plazo abierto. Primer punto de vista. Segundo, el hecho de que el Ministerio Público haya hecho no acuerdos, no. Se trata, sin embargo, de circunstancias que el mismo Código Procesal establece, ¿no? La colaboración, una especie de como cooperación eficaz que existen, por ejemplo, legislaciones como el tráfico de drogas, puede tener eventualmente su símil respecto de delitos funcionarios. Pero eso no es óbice, no es obstáculo, ni para bien ni para mal, para que uno con una bolita mágica diga, esta cosa va a terminar en un procedimiento abreviado. Para ello, en definitiva, debe cumplir diversos requisitos, en los cuales, entre otros, el fiscal nacional establece para recibir procedimiento abreviado. No se cierra, pero el día de hoy, sin embargo, a los 10 minutos antes de la entrevista que estábamos comenzando con usted, son delitos gravísimos. Claro, o sea, los antecedentes hasta acá no dan cuenta de una salida alternativa. Son delitos gravísimos, así, son delitos gravísimos respecto de los cuales uno supone, efectivamente, estos delitos de fraude, malversaciones, lavado, delitos de delitos tributarios,
son penas que sobrepasan 5 años y un día con creces. Y para poder tener un procedimiento abreviado, debe tratarse efectivamente de delitos respecto a los cuales el Ministerio Público pide una pena inferior a 5 años. Perfecto. Fiscal Campos, no nos queda mucho tiempo, pero tengo que preguntarle por este caso que está ahí y muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué pasó? Particularmente, ¿qué pasó con Hermosilla? La Fiscalía hace meses viene armando este puzzle de un escándalo judicial. Hermosilla, Villalobos, Sauer, tenía 3 aristas, ¿no? O 3 grandes focos. El primero era la eventual corrupción en organismos públicos, el segundo la filtración y la divulgación, y el último se decía en ese momento la causa madre, que es la facilitación de 9.970 facturas falsas por parte de Factop. ¿En qué está eso? Porque aquí sí que ha pasado tiempo y aquí sí que no hemos visto a volver a ver diligencias después que vimos que fueron al edificio, a la oficina de Hermosilla. Incluso los sumarios de los organismos, impuesto interno, terminan después reincorporando a los funcionarios que habían sido suspendidos. No ha tenido que se sepa resultados tampoco en la investigación especial ahí de un fiscal interno en la Comisión para el Mercado Financiero. Gracias. Bueno, estaba ocupando mi mano y efectivamente tenemos 4 meses nada más. No ha pasado tanto tiempo, por favor, respecto a una investigación que... O sea, cuando uno habla de un escándalo que parecía tener estas dimensiones, 4 meses no deja... Uno entiende que los tiempos de la justicia son distintos, por cierto. Sí, exactamente. Y con una grabación que daba a conocer ahí como a voz en cuello los delitos que estaban cometiendo. Esto es delito, esto que estamos haciendo. Sí, el que corre también se puede tropezar. Eso es importante indicar, y en materia de investigaciones siempre lo he señalado gráficamente, el Ministerio Público tiene solo una bala de plata. Y por tanto en esa bala de plata tiene que ocuparla de la mejor forma posible, ¿no es así? Frente a eso, que todos pudimos tener conocimiento a través de los medios de comunicación de ese audio, hay datos respecto a los cuales yo no les puedo comunicar porque están plenamente en desarrollo de investigación, pero sin embargo, ¿qué puedo indicar? El Ministerio Público está tranquilo. El Ministerio Público está trabajando a través de la Fiscalía Regional Oriente con una alta complejidad. Esto ocurrió las primeras quincenas de noviembre, no sé, del año 2023, lo recuerdo perfectamente. Y frente a eso se está trabajando con con un equipo especial del OS7 de Carabineros de Chile, perdón, una unidad de lavado de activos e investigaciones de carácter patrimonial y también ahora de corrupción, que dicho sea paso, Carabineros creó esa unidad hace 2 semanas atrás, y en la cual tiene datos bastante interesantes, pero tiene varias aristas, y bastantes aristas bien complejas. Factop, una por ello, ¿no? Que hizo relación con temas precisamente bursátiles, entre otros, también de algunas cuestiones de carácter tributario, y es ahí donde se está accionando con el Servicio de Impuesto Interno para la deducción de algunas acciones que ellos estimen convenientes, como también lo mismo respecto del Consejo de Defensa del Estado. Y a esa investigación que ya estaba, se le agregan, por cierto, aquellos antecedentes que respecto de un audio, y que en ese audio, por cierto, y de los elementos o soportes tecnológicos que se han obtenido a través de autorizaciones judiciales por parte de la Fiscalía, se encuentran en pleno análisis. Y les puedo decir que respecto de eso son grandes volúmenes de información. Ya, que por lo tanto tendrían que traducirse también en grandes, en este caso que están en plena ejecución y para cuidado que todos los días, por no decir, en este caso todas las semanas tenemos coordinación de respecto del desarrollo de esta misma diligencia e investigación. Entonces tenemos factos por una parte, el tema de filtraciones por otra. Ustedes han observado que algunos de los declarantes o que salen esas comunicaciones han deducido también acciones judiciales. Entonces, unos contra otros. Algunos contra otros. Entonces son materias de investigación. Fiscal Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, muchas gracias por por habernos puesto al día en esta cantidad de enormes investigaciones, complejísimas todas, y como usted ha dicho ya en reiteradas ocasiones, por delitos